Hola a todos, espero se encuentren muy bien y con el deseo de aprender. En esta primera clase vamos a hablar sobre la introducción de Microsoft Excel y bueno, sin más que decir, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza de poder ser parte de este taller virtual de Microsoft Excel. Espero les sea de mucha ayuda. Mi nombre es Michael Brian Reyes Lizama y estoy para servirles y que ustedes puedan aprender y también de alguna u otra manera aprender también de ustedes. Excel es una herramienta poderosa de tipo aplicación de hoja de cálculo que forma parte del conjunto de programas de Microsoft Office. Desde su lanzamiento en la década de 1980, se ha convertido en una herramienta fundamental en el mundo empresarial, académico y personal, utilizada para organizar, analizar y visualizar datos de manera efectiva. Excel permite a los usuarios crear hojas de cálculo que consisten en filas y columnas, donde se pueden ingresar datos, realizar cálculos matemáticos, estadísticos, crear gráficos y tablas dinámicas, y automatizar tareas repetitivas mediante el uso de fórmulas y macros. Esta versatilidad hace que Excel sea esencial en una amplia gama de industrias y disciplinas, desde la contabilidad y la gestión financiera hasta la planificación de proyectos y el seguimiento de inventarios. En esta diapositiva explicaré que una de las principales características y funcionalidades de Excel, así como su importancia en el ámbito laboral y educativo, también destacaremos su capacidad para simplificar tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y proporcionar herramientas para el análisis de datos y la presentación visual de información. Excel se ha convertido en una herramienta indispensable para profesionales de todo el mundo que busca optimizar sus procesos y trabajar de manera eficiente con datos numéricos y tablas. Excel es uno de los tantos software que existen para el manejo estructurado y ordenado de datos. No podemos decir que Excel sirve como una base de datos, porque se quedaría corto ante ese concepto. Entonces Excel se maneja como una hoja de cálculo en la cual nos permite organizar datos, estructurarlos, visualizarlos, y estos datos se pueden incluso visualizar a través de gráficos y también se pueden realizar procesos a través de fórmulas, algunas complejas, otras no son tan complejas, pero no te preocupes, vas a ver que va a ser muy fácil aprender Excel. Excel tiene muchas ventajas. Una de ellas es la organización de datos eficientes, capacidad para realizar cálculos y análisis, visualización efectiva de datos mediante gráficos, automatización de tareas repetitivas, seguimiento de proyectos y plazos, gestión de presupuestos y finanzas, control de inventario, soporte para análisis de datos avanzados, facilita la colaboración en tiempo real, mejora la toma de decisiones basadas en datos, habilidad altamente demandada en el mercado laboral. Entonces, como uno de los primeros puntos es iniciar el programa. Lo que debemos de hacer para saber si tenemos instalado el programa de Excel, primeramente es dar clic en el botón inicio de Windows y escribir Excel, y si nos aparece en las aplicaciones, basta con darle un clic. Esperamos que el programa se ejecute. Una vez nos haya abierto, nos va a aparecer la pantalla principal de Excel, en donde nos aparecen los archivos recientes con los cuales hemos trabajado, e incluso también nos aparecen ciertas plantillas. Nos aparece la opción nuevo, abrir, cuenta, comentarios y opciones. Pero cuando uno utiliza Excel, uno utiliza diferentes versiones. Para ello, para poder saber qué versión es con la que vamos a trabajar, le daré clic a cuenta y aquí podemos observar cuál es la versión de Office que tenemos instalada en la computadora. Realmente hay
versiones más recientes y otras que probablemente ya no sean tan recientes. Yo te recomiendo que utilices la versión desde la 2016 en adelante. Pero si tienes otras versiones anteriores, también podrías ocuparlo, pero probablemente no tengas tantas funciones como las versiones recientes. Una vez hayas iniciado el programa, darás clic, en este caso puede ser en inicio o en nuevo, y libro en blanco. Una vez hayas iniciado el programa, te cargará lo que es el ambiente gráfico del programa. Entonces, este ambiente gráfico es importante que lo conozcamos. Vamos a observar que en la parte de acá tenemos inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vistas. En fin, tenemos diferentes fichas o pestañas y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes comandos o botones que cada uno realiza una acción en el programa. Por ejemplo, si me voy a inicio, voy a encontrar diferentes botones con respecto a la transformación o la visualización de la información que tengo en las celdas. ¿Y qué es una celda? Una celda es la intersección de una fila con una columna. Por ejemplo, aquí le he dado clic a esta celda. En esta parte de acá, Excel me indica a la celda que le he dado clic, en este caso es C4, y la unión de esta sería su columna, la columna C, y la fila 4. Eso forma la celda C4 y así con todas las demás celdas. Entonces, si tú quieres visualizar cuál es la celda a la que le has dado clic, simplemente vas a visualizar donde te he dejado con la flecha en rojo para que tú puedas observar a qué celda tú le has dado clic. Posteriormente, tenemos las letras del abecedario que son las columnas en Excel y tenemos los números que son las filas. Si queremos seleccionar toda una columna, basta con dar clic en la letra para seleccionar toda esa columna. Si queremos seleccionar una fila, le daremos clic al número y listo. Ahora, si lo queremos hacer con el teclado, por ejemplo, quisiéramos seleccionar toda la columna con el teclado, basta presionar control espacio y seleccionamos toda esa columna donde está la celda activa. Por ejemplo, le daré clic ahora a esta celda C4, es un ejemplo, tú puedes hacerlo con cualquier otra celda. Y si ahora presiono en lugar de control, presiono shift y espacio, voy a seleccionar toda esa columna. Ahora, si presiono control, shift y espacio, voy a seleccionar toda mi hoja de cálculo. Además, tenemos el signo más y esto me sirve para agregar nuevas hojas. Entonces, si damos clic aquí en el signo más, vamos a observar que vamos a ir agregando tantas hojas nosotros querramos para nuestro trabajo. Por ejemplo, podemos crear una hoja, por ejemplo, teniendo los meses, enero, otra hoja para febrero y así sucesivamente. No estrictamente le debes de poner estos nombres, sino el nombre que se adecue a la información que tú tengas en las hojas. Se dice que en Excel puedes tener hasta más de 255 hojas. Y otro aspecto importante es esta área de acá. Esto se llama barra de fórmulas. Todo lo que tú dijiste en cada celda se verá reflejado en la barra de fórmulas. Por ejemplo, si digitas un valor en una celda, voy a colocar clases de Excel. Esto se verá también en la barra de fórmulas. Lo que tú dijiste en la celda se verá también en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas no solamente sirve para eso. En algunos casos vamos a observar que la barra de fórmula no nos muestra directamente la información textual que colocamos, sino la fórmula que hay detrás de un resultado. Para poder hacer más grande una columna, por ejemplo, aquí vemos que el texto, clases de Excel, no cabe en lo que es el ancho de la columna. Para ello, lo único que tenemos que hacer es dar clic en la columna donde está la información, colocar el puntero entre la línea que divide una columna con otra y dar doble clic. Y es así como digitamos información en las columnas y estas pueden caber en las columnas. Yo te invito a que coloques textos en las celdas y quiero que tú
vayas aprendiendo cómo digitar la información. Por ejemplo, si vamos a digitar nombres de personas, tenemos que tener en claro la integridad de los datos. ¿A qué me refiero con la integridad de los datos? Que digitemos bien la información. Por ejemplo, si decidimos escribir nombres, normalmente se tiene por regla general que los nombres van a ir digitados en la primera letra en mayúscula. Entonces, si yo pongo el nombre María, la primera letra debería de ir en mayúscula. Ahora, si voy a después digitar otro nombre, este no debería de haberlo digitado en minúscula. ¿Por qué? Porque ya no estoy siendo íntegro con la información. ¿Por qué? Porque el primer nombre que coloqué, lo coloqué con mayúscula y el segundo lo estoy digitando en minúscula. Esos tipos de aspectos tienes que considerarlos en Excel porque te va a permitir resumir y ordenar la información de forma más eficaz y no te va a generar algún contratiempo. Cuando tú hayas finalizado de elaborar tu documento, si damos clic en archivo, archivo tiene todas las opciones con respecto al documento en general. Si queremos almacenar nuestro archivo, basta con dar clic en guardar como. Y si tenemos una cuenta en OneDrive, podemos guardar nuestro archivo en la nube. Lo podemos guardar en un sitio, lo podemos guardar también en este equipo o dar clic en examinar para poder determinar en qué ubicación de la computadora lo queremos almacenar. Para ello vamos a dar clic en examinar. Posteriormente voy a seleccionar documentos y ahora basta con escribir el nombre de mi archivo, colocar un nombre, en este caso le coloqué clase 1 de Excel. Acá donde dice tipo nos aseguramos que diga libro de Excel, ya está por defecto. Y acá donde te he dejado en azul es el nombre que va a recibir el archivo. Una vez hayas decidido dónde guardar el archivo, en mi caso lo voy a guardar en el directorio documentos con el nombre clase 1 de Excel. Basta con dar clic en el botón guardar. Damos clic en el botón guardar y listo, ya hemos guardado la información que hemos digitado en Excel. ¿Cuál es la práctica que te dejo? Que tú digites 10 datos y guardes esa información en documentos para que puedas practicar un poco de lo que hemos aprendido. Nos vemos en la siguiente clase. Ahora, para que practiques un poco de lo que hemos hecho, te voy a dejar la siguiente tarea. Te pediré que digites la información en un nuevo libro de Excel con esta información que te he dejado. Una vez hayas digitado muy bien la información, te pediré que lo guardes en tu directorio documentos o en una memoria USB. El nombre del archivo con el que lo deberás de guardar se llamará tarea 1. Y este mismo archivo que tú guardes en esta tarea lo ocuparemos en la siguiente clase.